Muy buenas tardes, desde la capital de la primera región, Iquique, les saludamos a través del canal YouTube Republicanos Tarapacá. Y hoy día, una gran entrevistada, y a nombre del panel, Mauricio Hidalgo, Natalia Osorio, Jorge Muñoz, le queremos dar la más cordial y cariñosa bienvenida a Gloria Navellán Arriagada, vocera del gremio de agricultores Victoria Mayeco. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás tú? Un gusto estar acá compartiendo con usted. Bueno, vamos a ir entrando en tema. Todos sabemos lo que está pasando en la Araucanía. No tenemos grandes detalles, la verdad, porque la prensa normalmente, para poder dar la noticia del joven que cayó al río Mapocho, ocupó una plana, y la muerte de don Pedro ahí en tu zona ocupó un 20% de esa plana. Pero yo quiero entrar primero, ¿cómo crees tú que se genera este problema en la Araucanía? Es largo de explicar, pero fácil de resumir. La violencia que estamos viviendo hoy día en la Araucanía tiene un origen en un matrimonio perfecto entre una ideología de extrema izquierda y un tremendo negocio que es el narcotráfico. La verdad es que cuando se produjo el pronunciamiento militar en Chile el año 1973, a partir del 12 de octubre, del 12 de septiembre de 1973, la gente que en ese tiempo había pedido la intervención militar producto de que Chile estaba a punto de una guerra civil, descansó, estudió, trabajó, hizo surgir el país. Y se preocupó de eso, no se preocupó de seguir metiendo la política en los ámbitos de la vida. En cambio, las personas de izquierda no descansaron ni un segundo. Ellos trabajaron de manera subrepticia desde el 12 de septiembre de 1973, sin descanso, hasta lograr finalmente tener hoy día una sociedad absolutamente traspasada por una ideología absolutamente de izquierda, donde nuestros hijos han sido formados y educados por una educación, valga la redundancia, totalmente traspasada por la izquierda, donde se han borrado capítulos completos de la formación de nuestro país, donde se han eliminado ramos tan importantes como son la educación cívica, por ejemplo, y hoy día se pretende prácticamente eliminar lo que es la filosofía, que es lo que te enseña a razonar y a pensar, donde tenemos poderes del Estado totalmente traspasados por personas ideológicamente muy extremistas, donde el nivel de corrupción de nuestro país traspasa cualquier imaginación. Nosotros nos preciamos de ser un país poco corrupto. Creo que hoy día podemos decir con mucha vergüenza que tenemos una corrupción galopante a todo nivel y en todos los ámbitos. Entonces, estaba el caldo de cultivo perfecto para que aquí pasara algo. Y como esta gente de izquierda es bastante más inteligente de lo que nosotros pensamos, y esta gente además tiende a buscar los nichos precisos y perfectos para poder generar descontento, desigualdad, violencia, etcétera, encontraron en la Araucanía un lugar que se les acomodaba muy bien, geográficamente, climáticamente. Recordemos que en la Araucanía fue un centro de formación de tremendos dirigentes izquierdistas violentos y de movimientos que generaron muchísimos atentados, muertes, violencia. Por lo tanto, la cosa acá no es nueva. Entonces, ellos en los pueblos originarios, siendo el pueblo mapuche uno de los más numerosos, encontraron algo que podían usar en beneficio de esta ideología y del narcoterrorismo. Porque la verdad es que aquí el pueblo mapuche ha sido tremendamente violentado y abusado por esta ideología y por este narcoterrorismo que existe aquí y que no es de los mapuches.
el narcoterrorismo no lo ejercen ellos. Los que lo ejercen usan el nombre de los mapuches porque eso le genera, ellos venden, te fijas, le genera publicidad, pero la verdad es que el daño que le han hecho al pueblo mapuche ha sido tremendo, sin perdón, de verdad que sin perdón. Hace poco se sorprendió con casi 1 tonelada de droga a un terrorista que había estado preso, Berkov. Sí, Emilio Berkov. Emilio Berkov. Entonces, tú sabes del caso de cómo penetra Berkov la Araucanía, siendo un terrorista que la policía, entiendo yo, lo tiene prácticamente ya identificado, que anda en acciones terroristas. ¿Cómo logra penetrar y desplazarse por la Araucanía con tanta libertad que tienen que pillarlo con droga para poderlo nuevamente encarcelar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo el Yaitul, por ejemplo, cómo se mueve también? Que es lo que nos llama la atención. Todos saben que Yaitul es, pero ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es muy simple, pues, Pedro. Si finalmente, o sea, Jorge, perdón, si finalmente Berkov y Yaitul no son los primeros ni serán los últimos. Estos tipos acá se pasean como Pedro por su casa. Ellos tienen una impunidad absoluta para actuar. Ellos han logrado generar una verdadera franja horizontal que atraviesa Chile desde el Océano Pacífico hasta el límite con Argentina y continúa con el movimiento similar a la CAM en Argentina hasta el Océano Atlántico. Este corredor horizontal es donde ellos circulan, donde ellos funcionan, donde a través de la violencia y el terrorismo han logrado generar un territorio donde la policía no se atreve a actuar, donde no solamente la policía, donde los poderes del Estado están aterrorizados de actuar y por lo tanto los toman detenidos, jamás los cargos son suficientes para condenarlo y quedan libres. O bien los toman detenidos, logran condenarlo y empiezan algún tipo de huelga de hambre o algún tipo de medida de presión para volver a quedar libres. O sea, no es que los detengan una vez, los detienen una y muchas veces. Pero acá no pasa nada. Mira, fíjate tú, ustedes me imagino que recordarán el caso de Camilo Catrillanca, sí, que murió, ¿no es cierto?, hace 2 años atrás o casi 2 años atrás. Camilo Catrillanca, un mes antes de fallecer, había sido detenido por la policía en un auto robado, con el mismo chico que en ese entonces tenía 15 años, que lo acompañaba en el tractor el día en que murió Camilo Catrillanca, el mismo chiquillo, iban en este auto robado, y cuando fue citado al juzgado, la jueza desestimó la causa porque dijo de que los carabineros no habían tenido derecho a revisar el motor y los papeles del auto a ver si coincidían y que por lo tanto esta detención había sido mal hecha y quedó libre de polvo y paja. Anda a saber, si lo hubieran condenado a lo mejor estaría vivo, preso pero vivo. Está muerto producto de un procedimiento policial en que la policía actuó como debía actuar, porque Camilo Catrillanca no fue asesinado. Camilo Catrillanca estaba en la mitad de lo que fue un procedimiento policial que partió con un asalto a profesoras con armamento y con el robo de los autos de las profesoras que iban con niños chicos. De esas profesoras y de los niños nunca más nadie se acordó, porque además el fiscal fue tan valiente como para separar las causas. Hay una causa por el tema del asalto de las profesoras y el robo a las profesoras, y otra causa que es la muerte de Catrillanca. Por lo tanto, judicialmente hablando, todas las pruebas que puedan haber en torno al asalto a las profesoras no pueden ser usadas por la defensa para el tema de Camilo Catrillanca. Si la cosa aquí funciona maravillosamente bien, es como un aparato de relojería, pero desgraciadamente funciona al revés de para donde tiene que funcionar. ¿Te fijas o no? Sí, claro. Mira, yo te quiero dejar con Natalia. Natalia también tiene
problemas, ella proviene de su familia desde el sur y tiene también sus propias historias. Así que, Natalia, haz tus preguntas y satisface también tus inquietudes. Bueno, como tú bien decías, Gloria, que esto no es de ayer, no es de unos años atrás, sino que esto se viene fraguando, como dices tú, desde el 12 de septiembre de 1973. La diferencia es que ahora le pusieron un nombre diferente, le pusieron nombre y apellido y le pusieron conflicto indígena. Que estamos todos claros que son básicamente las mismas células terroristas que estuvieron actuando antes del 73 y que nunca se disolvieron, quedaron ahí y se han vuelto a reagrupar y encontraron esta bandera de lucha que les quedó como anillo al dedo. Entonces, a mí me gustaría saber en qué minuto, tú viendo toda esta situación, qué fue lo que te gatilló a ti a dar un paso adelante y hacer una voz que lucha y trata de visibilizar toda esta situación. Es que se fue dando, Natalia, porque la verdad es que yo empecé a trabajar con el gremio de los agricultores el año 2009 y finalmente terminé siendo la vocera de ellos, bastante rápido en el tiempo, digamos, pero era básicamente lo nuestro por temas agrícolas, o sea, que los precios de los granos, que los insumos, que el valor del dólar, que no tengo idea, que la ley de muestra y contramuestra, que temas netamente técnicos de nuestro gremio. Pero desgraciadamente, como nosotros vivimos en una zona donde el terrorismo expande cada día, nuestros agricultores están siendo víctimas de ataques terroristas hace mucho rato. Acá se da bastante habitualmente, por desgracia cada día de manera más frecuente, la usurpación de campo. Entonces es muy divertido porque la gente que hace estas tomas de campo, porque son tomas, hablando en idioma chileno antiguo, digamos, se llama usurpación, es el término coloquial, el legal, digamos. Estas usurpaciones ellos hablan de que son usurpaciones no violentas, son usurpaciones pacíficas. Incluso es tan cómico esto que fíjate que hasta las autoridades hablan de usurpaciones pacíficas. Tú de repente escuchas a ministros hablar de usurpaciones pacíficas, a intendentes, a diputados, a senadores, y tú dices, pero estos tipos, ¿dónde estudiaron? O sea, si yo me voy a meter a tu casa sin tu permiso y me instalo con una carpa en tu patio y empiezo a tratar de usar tu agua, te rompo el cerco, en fin, ¿qué de pacífico puede tener eso? O sea, de por sí una usurpación es violenta. Acá se ha transformado en pan de cada día el cobro de peajes. ¿Qué es el cobro de peaje? La extorsión. Acá a nuestros agricultores se les cobra por parte de personas violentas, se les cobra para que ellos puedan cosechar. Entonces, el día antes o 2 días antes de que tú partas con tu cosecha, llega un grupo de personas y te dice, oiga, mire, este año es un camión de grano. Les da lo mismo el grano, porque yo creo que los venden la gran mayoría de los granos, pero en fin. Y si no, fosforito, y te quemamos. Dime tú, ¿qué hace el agricultor? El agricultor trabaja un año completo para poder tener el fruto de ese trabajo que es la cosecha. Tienes el campo sequito, listo para cosechar. Y te amenazan con que si no pagas 1 o 2 camiones de grano, te van a quemar. ¿Qué haces tú? Pagas. Claramente no das aviso a carabineros, porque si das aviso a carabineros, van a llegar los carabineros y detrás de los carabineros o cuando se vayan los carabineros, te van a prender fuego igual. Entonces, para no correr el riesgo, no te queda alternativa más que pagar el camión o los 2 camiones de grano, morirte de rabia y después de ya poder cosechar, hacer la denuncia si es que la hace, porque además, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Pues si la justicia funciona mal en Chile, de Arica a Punta Arenas, no es solamente en la Araucanía. Sí, pues yo te puedo contar. Nosotros vivimos en Temuco, estuvimos 3 años allá, y bueno, mi familia es de allá, mi familia paterna, y en esa época, te estoy hablando de 98, 99, que esto estaba empezando. Yo me acuerdo un fin de semana X, partir con mi hija, porque era chiquitita, a conocer la catedral de Temuco, en marzo. Y no te miento que la fuimos a conocer en agosto, porque la catedral estaba permanentemente tomada.
Entonces no es algo que pasó ahora, sino que han pasado muchos años, han ocurrido muchas situaciones y nunca ningún gobierno le puso un paralelo. Entonces a mí me gustaría... Yo en eso, Natalia, soy bien clara. A mí me molesta tremendamente, sobre todo cuando escucho a parlamentarios de izquierda, como por ejemplo el diputado que tienen ustedes en la zona, Hugo Gutiérrez, y ellos hablan de que acá... Ay, se te fue. Se quedó pegada la cosa. Sí, mala la señal. A solucionar las cosas, ellos, por ejemplo, la otra vez, acuérdense que se presentó el tema de aumentar las penas para el robo de madera. Y la respuesta fue que no, pues porque entonces era decir que los mapuches eran los que estaban, en el fondo era hacerle un daño a los mapuches. ¿Quién habló alguna vez de que eran los mapuches los que se robaban la madera? Si los que se roban la madera son delincuentes y terroristas, y nosotros no hemos dicho que los mapuches sean delincuentes ni terroristas. Entonces, gente de ese tipo que hoy día está sentada en el Congreso, algunos en la Cámara de Diputados, otros en el Senado, y que realmente han sido cómplices pasivos de toda esta violencia y cómplices activos en cuanto a criminalizar a un pueblo originario que no tiene nada que ver con el terrorismo que estamos viviendo acá, a mí me parecen al menos irresponsables. Por otro lado, yo te digo acá, el Estado como tal tiene una deuda tremenda con los 9 pueblos originarios que hay en Chile. ¿Y sabe cuál es esa deuda? Esa deuda es las promesas incumplidas. Todos los candidatos a presidente de la República, todos los candidatos al Parlamento, todos los candidatos al Senado, respectivamente, han ido prometiéndole a los pueblos originarios una serie de cosas y ninguno ha cumplido. Cuando llegan al poder, se les produce un bloqueo mental y se olvidan de todo lo que han prometido. Las cosas que piden los pueblos originarios no son tan tiradas de las mechas, no son de loco. O sea, perfectamente se pueden estudiar el reconocimiento constitucional, que se les respeten sus costumbres, su religión, no le decimos religión, pero en el fondo son sus creencias, que se les respeten sus autoridades ancestrales. Pero exacto, entonces, ¿qué tendría de particular poder estudiar eso y ver la forma de hacerlo? Mira, incluso la representatividad política de los pueblos originarios, también hay formas para hacerlo. Si nadie dice que se van a asignar a Deo, que capaz que tengamos a Héctor y a Itul sentados en la Cámara de Diputados. No, perfectamente pueden haber formas en que se hagan. Pero cortémosla, llevamos 40 años de gobiernos prometiendo y ninguno ha cumplido, pues. Entonces, lo que pasa es que es de eso de lo que se aprovecha la izquierda para decir, para justificar la violencia y el terrorismo. El problema está en que los pueblos originarios no tienen un camino violento para pedir que les cumplan. Los que tienen un camino violento son los terroristas. Los pueblos originarios tratan de dialogar y no los pescan. Tienes toda la razón. ¿Y cuál crees tú que es el objetivo de dejar que todo esto siga ocurriendo, de no ponerle un pare? Porque, mira, Natalia, tú sabes que yo tengo la teoría de que existen, y han existido desde que el mundo es mundo, los que se creen titiriteros, que son estas personas que quieren, así como en las películas de James Bond, ¿te fijáis? Yo quiero dominar el mundo, yo voy a dominar todo, a través del poder, a través de la plata, a través de lo que se te ocurra. Y bueno, eso existen, claramente existen. Sabemos de muchos nombres, incluso de muchos de ellos, de estos bien poderosos, pues te estoy hablando de un Bill Gates, te estoy hablando de un George Soros, te estoy hablando en general de la plana mayor de la ONU, te estoy hablando de ese tipo de gente que está relacionada con mucho poder económico, con poder en lo que es comunicaciones, en un montón de cosas. Y bueno, los chilenos, los titiriteros locales también quieren pertenecer a ese grupo, ¿te fijas? Entonces,
lo que estamos viviendo hoy día en el país, de Arica a Punta Arenas, es básicamente esta guerra de poder que pretende que el globalismo se imponga, porque ese globalismo es reconveniente para algunos. ¿Y tú crees que no hay acaso muchos chilenos que están interesados en que esto sea así? En el tema del narcotráfico, yo me pregunto, porque acuérdate, yo creo que ustedes todos tienen que haber sabido lo que pasó en Colombia, vieron la película El Señor del Mal, la serie o como se llamara. A ver, si tú no necesariamente tienes que ser narcotraficante, pero resulta que el narcotráfico es asociado a la extorsión, la amenaza. Entonces, ¿cuántos de los que hoy día tienen el poder en Chile, en todos los poderes del Estado, están de alguna manera a lo mejor hasta amenazados y por lo tanto están siendo usados para poder seguir con esta verdadera revolución interna que tenemos? No lo sé, yo no pongo las manos al fuego por nadie. ¿Y cuál piensas tú que al final es el objetivo de lograr dividir a Chile en dos? Porque básicamente estamos viviendo eso, que van a partir el país en dos partes. Lo que pasa es que, a ver, hay varios objetivos, pero en el fondo, cuando tú logras instalar una cuña, es mucho más fácil romper el palo, ¿no? Cuando tú quieres partir un árbol, que la madera es dura, tú primero metes una cuña. No llegas y le pones el hacha ni la motosierra, sino que va a ir de a poco, porque si no la cuestión no va a funcionar. Bueno, esto es lo mismo. La cuña se instaló acá, pero la debacle está en el país completo. Hoy día nosotros como país estamos al borde, y no siento que sea exagerado decirlo, al borde de una guerra civil. Lo que están viviendo ustedes en Iquique, con esta verdadera invasión de gente indocumentada, que mágicamente son trasladados en buses a colegios que pertenecen al sistema educativo ¿cómo se dice esto? Público chileno, ¿no les llama la atención? Fíjate que ustedes como iquiqueños no pueden ir a la playa, pero está lleno de esta gente en la playa de Iquique. O sea... Claro, todos viviendo fuera de la ley. Ellos tienen otro sistema de ley y nosotros otro. Es una cosa así como muy increíble. Pero nosotros los vamos a mantener, Natalia, porque al final del día, cuando tú compras pan, tú pagas un impuesto que es el IVA. Y todos los impuestos que todos pagamos para todo lo que hacemos son las platas que supuestamente el Estado tiene que administrar de manera responsable y eficiente. Pero el Estado no genera plata. Los que generamos plata somos nosotros. El Estado las administra. Y finalmente, buena parte de la plata que nosotros generamos se está yendo a financiar a un montón de políticos que no sirven para nada, a financiar un plebiscito que nos va a dejar, anda a saber tú cómo, a financiar eventualmente una cámara paralela con esta supuesta comisión, ¿cómo se llama? Constituyente, ya no sé ni cómo se llama la cuestión, esa cosa. Y entre otras cosas, a toda esta gente que llega en hordas a Iquique, que llega en hordas a Arica, y que de algo tienen que vivir, pues, en un país que está con un desempleo tremendamente alto, en un país que está con un riesgo sanitario tremendamente grande, en un país que está endeudado hasta las masas, donde finalmente, con suerte, el año 2024 vamos a alcanzar a pagar los intereses de lo que ya debemos. Estoy hablando internacionalmente. Entonces, ¿a ustedes les parece responsable la actitud de las autoridades chilenas de permitir que esto siga pasando? No, cero responsabilidad. La verdad que respecto a ese tema, mucho antes de esta migración galopante que vimos ahora, hay una serie de beneficios que, por ejemplo, las personas que son chilenas y que tienen que trabajar en las horas en que los niños no pueden quedar solos, no tienen espacio en los jardines infantiles porque tienen prioridad los hijos de los migrantes. Entonces, las personas estas deambulan
pidiendo prácticamente un espacio donde puedan dejar sus hijos para ellas poder finalmente trabajar y llevar el alimento para casa. Esto lo hemos visto aquí, creo que es una política país. Por tal razón, nosotros, nuestros ancestros, el tuyo que estuvo a bordo de la Esmeralda, digamos, pelearon por un Chile que nos legaron muy distinto al que tenemos ahora. Ellos regaron la pampa nuestra aquí con su sangre para legarnos a nosotros mucho de lo que estábamos gozando, hasta que se produjo este problema en que empezó a llegar la gente que no viene a contribuir. Porque aquí hay peruanos, bolivianos, que ellos tienen su trabajo, vienen a aportar. Pero hay gente que no aporta. Aquí en Iquique tú puedes encontrar en los distintos semáforos gente que está, y curiosamente te lo digo, curiosamente con un dulce en la mano, que te lo pasa y tú le das una dádiva a cambio de una atención a través de un dulce. Pero fíjate que lo curioso de esto es que el mismo dulce que está a la entrada de Iquique, a la entrada sur de Iquique, también se está repartiendo en la salida norte de Iquique. O sea, alguien logísticamente le está pasando a estos migrantes las bolsas con dulce, que no creo que ellos sepan dónde las venden, y los ponen en los semáforos o le dicen, saben que vayan a estos lados, y empiecen a mantenerse. La otra curiosidad, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, es que en los buses, no sé si tú lo advertiste bien, pero era solamente gente joven. Cuando estábamos acostumbrados nosotros a ver que llegaban familias, llegaba la familia venezolana pidiendo trabajo, se veía gente que venía realmente a buscar un futuro mejor, pero aquí se bajaron todos muertos de la risa, poco menos que, no sé, como tú bien dices, o si el bombo fica fuera de nuestro lado, prácticamente diría lo que dice humorísticamente, ¿no? Claro. Pero ahora no lo puede decir porque ya, bueno, creo que el hombre firmó y tomó su opción y yo lo encuentro mejor humorista que político. Así que, Natalia, ¿tienes otra pregunta o te satisface lo que dijo ella Gloria? No, me encantó todo lo que dijo Gloria, porque tiene las cosas súper claras, es bien directa, muy informada. Un gusto haberle hecho unas preguntitas. Es que lo está viviendo, porque Gloria está viviendo el problema, nosotros lo estamos viendo a casi 2.600 kilómetros de distancia, entonces la verdad es cosa que para mí es súper interesante lo que nos ha dicho, porque la prensa nos entrega información, Gloria, y la verdad cosa que a veces, y debo decirlo porque es muy evidente de que la prensa está contribuyendo también con desinformación. Está contribuyendo con no entregar la información real de lo que ocurre. Lo dije al principio, 80% o 90% la noticia del joven que cayó en el puente Pío IX y un 20% el trabajador que fue acribillado, asesinado. Así Entonces, es. estamos mal. Entonces, yo creo que aquí se busca la cabeza del jefe de la policía uniformada y la verdad es cosas que no es un problema de la policía esto. Tú lo dijiste bien, Gloria, es un problema político que tienen que resolver los políticos, que tiene que resolver el presidente y el Congreso. Y nos han metido Así es. en un problema tremendo, que es el famoso plebiscito que nadie había pedido. Estaba en la última prioridad de las demandas sociales esta agenda política. Entonces, ¿qué pasa? Pero Jorge, piensa lo siguiente, estuve hace poco rato atrás en otro programa en que estaba Hermógenes Pérez de Arce, y don Hermógenes decía, oye, en abril, cuando iba a ser el plebiscito, el argumento que se dio en el Congreso para cambiar la fecha del plebiscito y para aplazarlo fue que había un nivel de contagio de 500 casos promedio diarios. Hoy día estamos teniendo más de 1.000 diarios. Entonces, el argumento que dieron en abril ya no sirve por día, porque claramente hoy día estamos con más de 1.000 casos al día de contagio. Pero el gobierno está absolutamente, como esos burros que les ponen así orejeras, ¿te fijáis? Están absolutamente
obsesionados con que el plebiscito tiene que hacerse. Fíjate que yo creo que es una orden superior. Así como, ¿saben qué más gobierno? Tienen que hacer el plebiscito. Y están sonados. Es como lo que pasó cuando el chiquillo se cayó al río Mapocho, porque claramente los videos muestran que se cayó, no fue empujado. Fíjate que rápidamente los parlamentarios exigieron, el Congreso y los senadores también, exigieron que fuera detenido el carabinero y procesado, porque si no, no se aprobaba el presupuesto de carabineros para el año 2021. ¿Y qué hizo el gobierno? Rápidamente, como se dice en el campo, tiró el poto para las murras y sencillamente vamos agarrando al carabinero y bajaron al tiro el tono, porque al principio habían dicho, defendido, que no, que los carabineros no habían empujado al cabro. Y después hoy día, tú las declaraciones que lees del gobierno son unas cosas timoratas, en que no es que podría ser, es que estamos investigando. Francamente. Y vamos a poner la querella contra quienes resulten responsables. Y ahí muere todo. Nosotros estamos llenos de esa. Así es, así es. Bueno, vamos a entrar un poco más a un marco más jurídico. Mauricio Hidalgo es abogado. Por tal razón ha preparado unas preguntas que yo creo que tienen que estar dentro de un marco más técnico, diría yo, aunque yo creo, Mauricio, de que Gloria tiene las cosas tan claras que mientras más simple sea la pregunta, de modo tal que sean los auditores o los que vean este programa lo entiendan perfectamente bien. Para ellos es el problema finalmente a resolver. Ok, buenas noches, Gloria. Hola, Mauricio. Un gusto saludarte, porque yo además te sigo mucho en Twitter, ¿eh? Así que gracias. Estoy muy al tanto de todo lo que subo, ¿ya? Oye, mira, la verdad es que después de escuchar a Gloria, la verdad es que casi me quedo sin preguntas, porque yo creo que ha explicado muchas cosas y con una claridad meridiana que cuesta, de alguna manera, encontrar un tema que ella no haya tocado, un tema relevante. Sin embargo, mira, a mí me pasaba una cosa curiosa. Mientras ella hablaba, sobre todo de la relación entre el narcotráfico y el terrorismo, me hizo retroceder varios años en mi vida, por lo menos 25 años, cuando yo estaba haciendo mi memoria de grado para la obtención del título, la licenciatura y luego obtención del título de abogado, porque casualmente yo hice un estudio comparado en aquel momento de la Constitución de Colombia del año 1991 y la Constitución de Venezuela, que era del año 1970 y algo, 72, si mal no recuerdo, con la Constitución de Chile, un estudio comparado. Y me encontré con la sorpresa que me van a retar después, que me voy a extender un poquito en la introducción, pero lo voy a hacer igual, ¿eh? La Constitución del año 91 no surgió casualmente en Colombia, sino que la Constitución del año 1991 fue impuesta por Pablo Escobar. Resulta que Pablo Escobar Gaviria le tenía miedo solo a una cosa: a ser extraditado a los Estados Unidos. Era lo único que él temía. Y por lo tanto, él, y ya tenía infiltrado todo el sistema, toda la institucionalidad colombiana corrompida, levanta este proceso para una nueva constitución y, en definitiva, para hacer corto el cuento, él llama personalmente a cada uno de los congresistas y le dice: usted va a votar que aprueba estas normas constitucionales y le voy a pagar $100.000, y si no la aprueba, le voy a matar a usted y a su familia, como en la serie esta, ¿no es cierto? Bueno, y los congresistas fueron obedientemente a votar la Constitución del año 1991, porque en Colombia en ese momento mandaba Pablo Escobar Gaviria, ¿ya? Los carteles del narcotráfico. Y recuerdo también que en ese momento en Colombia había, yo en el estudio que hice, 120 organizaciones paramilitares del más diverso estilo, ¿ya? Sin duda, la más peligrosa, la más importante eran las FARC. Las FARC eran socios aliados con el narcotráfico en la selva colombiana, porque por una parte las FARC protegían a los productores de droga en la selva,
y estos productores de droga financiaban a las FARC, es decir, era el matrimonio perfecto, como lo decía hace un momento Gloria. ¿Ya? Y yo recuerdo haber conversado hay una institución en Colombia que se llama el Ombudsman o el Defensor del Pueblo, y yo me acuerdo en la década de los 90 haber conversado con el Defensor del Pueblo en Colombia. Nos empezó a contar sobre algunas historias y de repente se quiebra este señor y se le caen unas lágrimas, porque habían llegado las FARC a un pueblo y habían masacrado a hombres, mujeres y niños, ancianos, mujeres y niños, y a los jóvenes se los llevaban para reclutarlos forzadamente para formar parte de sus filas, y al que se negaba lo mataban. ¿Ya? Entonces, el nivel de violencia en Colombia fue de un nivel tal que, en definitiva, el narcotráfico llegó a infiltrar todas las instituciones de ese país, todas, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, estaba todo contaminado por el narcotráfico. Porque uno podría pensar, bueno, ¿y por qué el ejército colombiano? ¿Y por qué, si en algún momento tuvieron presencia del ejército norteamericano, no acabaron con las FARC? Era porque la institucionalidad colombiana estaba permeada por el narcotráfico, estaba pagada por el narcotráfico y nadie quería hacer nada y a mucha gente no le convenía hacer nada. Entonces, llevándolo un poco al tema Chile, no hay que olvidar que hace un tiempo, hace años ya, se conocieron muchos correos electrónicos entre los actuales parlamentarios del Partido Comunista y algunos líderes de las FARC, entre ellos el llamado Mono Jojoy. Sí. Esos antecedentes fueron entregados por la Fiscalía Colombiana a un abogado chileno que los entregó acá, pero nadie supo más nada de eso. Siempre se ha sostenido, y yo creo que con un cierto grado de certeza, que en la Araucanía los grupos que hoy día, que no es el pueblo mapuche, como muy bien lo dice Gloria, sino ciertos grupos extremistas minoritarios, han sido entrenados por gente de las FARC que ha venido a Chile y han adoptado una supuesta causa mapuche para disfrazar un objetivo mayor, ¿ya? Y entonces, yo, como primera pregunta, Gloria, ¿se ha utilizado al pueblo mapuche para disfrazar esta relación entre el narcotráfico y el terrorismo en la zona de la Araucanía y empezar a penetrar las instituciones, la institucionalidad chilena? ¿Crees tú que eso está pasando? Absolutamente, Mauricio. De eso no me cabe ni la más mínima duda. Respecto del intercambio de correos entre el Mono Jojoy y los líderes, no solamente del Partido Comunista, sino que también muchos líderes que estaban en ese tiempo a lo mejor menos conocidos que hoy, se pudo recuperar información de que hubo personas que después participaron en atentados terroristas en la Araucanía, que fueron a estos campos de entrenamiento que mantenía esta persona en el límite entre Ecuador y Colombia. Porque recuerda tú que fue ahí donde se produjo finalmente, digamos, donde murió este tipo, digamos, y donde se recuperaron los computadores con estos correos. Y ese fue el argumento jurídico para que esto no pudiera ser usado en Chile, porque no me pregunté, yo no soy abogada, pero era una cosa tan absurda como que poco menos que habría tenido que pedir permiso en Ecuador para poder usar esa información. No sé, era todo un tema legal, de esos típicos temas legales engorrosos que al final la cuestión como prueba no sirvió. Pero la información sí llegó a Chile, la trajo un abogado que si mal no recuerdo era de apellido Silva. Y esa información, fíjate tú, que fue usada por Sebastián Piñera en su campaña presidencial la primera vez que fue candidato presidencial. Él dio a conocer esta información como parte de su campaña, él levantó la voz diciendo que esto era impresentable, que ellos iban a presentar esto junto con ¿cómo se llama este hombre? Con Alberto Espina, que en ese entonces iba a su reelección como senador de la Araucanía y que después, hasta hace poco, fue ministro de Defensa, y ellos
como parte de su campaña, por supuesto, hicieron toda la faramalla de que ellos iban a presentar esto al gobierno y exigir respuestas porque esto era impresentable y que no sé qué más. Se acabó la campaña, los dos salieron elegidos y si te digo no me acuerdo con el tema. Y eso para mí constituye al menos una siembra de duda de que efectivamente lo que tú dices es real. Acá la corrupción está metida a todo nivel. Y está, justamente, mira, si a mí lo que más me duele, ustedes también tienen pueblos originarios en el norte, nunca nos olvidemos que son 9 los pueblos originarios chilenos, pero a mí lo que más me duele respecto del pueblo mapuche, que es el que habita en la región donde estoy yo, es cómo los han usado. No han tenido, pero mira, ningún miramiento. Han abusado de su nombre como pueblo originario, diciendo que las batallas y que las luchas son por ellos. Les importa un pucho lo que le pasa al pueblo mapuche. Si ojalá se mantengan en la pobreza, porque así les siguen dando dividendos a ellos comunicacionalmente hablando. Es una vergüenza lo que han hecho. Y el pueblo mapuche, mira, en un 99% es gente tranquila de trabajo que quiere lo mismo que todos nosotros, que nuestros hijos salgan adelante, tener salud, tener educación, tener jubilaciones. Es gente de trabajo, la gran mayoría, el 99%. Por supuesto que dentro de los grupos que hacen actos de terrorismo también hay mapuches, como hay mapuches, como hay colombianos, como hay franceses, como hay venezolanos, como hay... O sea, pero decir que los mapuches son terroristas, eso es algo que usa la izquierda como discurso. Y eso no tiene perdón de Dios. Gloria, yo estaba por ahí leyendo el otro día que, bueno, sigo muy de cerca lo que ocurre en la Araucanía, me parece muy preocupante, no solamente por la gente que vive en la Araucanía, sino porque es un fenómeno que fácilmente se puede extender al resto del país, ¿ya? Hasta el año pasado, hasta hace un año, el gobierno había presentado 132 querellas, 43 de ellas por ley antiterrorista, pero tenemos múltiples destrucción, quema de camiones, maquinarias, muertos, el camionero Juan Barrios, el don Pedro el otro día, una niña de 9 años herida hace un tiempo, un sinnúmero de ataques a familias que tienen que vivir permanentemente con el miedo de ser baleados, digamos, y las cosas llegan hasta la querella contra quien resulte responsable. Entonces, curiosamente, en estos años de violencia en la Araucanía, no tenemos condenados, enjuiciados y condenados por estos graves hechos que ocurren a diario y que tal vez no sean conocidos por toda la ciudadanía, porque la violencia de la Araucanía no es un fenómeno esporádico, es un fenómeno que están viviendo todos los días. Entonces, desde ese punto de vista, yo te quería preguntar, ¿qué opinión tienes tú de las autoridades de la región? Estamos hablando de la autoridad administrativa, los diversos intendentes que han estado ahí, del senador por la región, porque pareciera que todos condenan la violencia, pero a la hora de hacer algo, todos miran para el lado. No sé si es esa tu opinión también, digamos. Es absolutamente, de eso no te quepa ninguna duda. Mira, intendentes han pasado varios, algunos lo han hecho mejor, otros lo han hecho peor, y otros han sido simplemente los títeres que maneja el gobierno central. Algunos han sido un poco más confrontacionales con el gobierno central, y por lo tanto la cosa ha estado mejor manejada. Y otros, desgraciadamente, como el actual, por ejemplo, que es una gran persona. Yo le tengo mucho aprecio a Tito Manoli como persona, pero desgraciadamente él se ha dejado manejar absolutamente por las normas y las cosas que le dictan de arriba del Ministerio del Interior. Así que la verdad es que como aporte, cero. Respecto de los parlamentarios, yo rescato a 2 parlamentarios de la región. Uno es el diputado Miguel Mellado, que es un hombre tremendamente valiente, que dice las cosas por su nombre, y la otra es la senadora Carmen Gloria Aravena.
que si bien a lo mejor tiene un discurso más diplomático, no es tan dura como Miguel y tampoco como yo en su discurso, pero sí es una persona que ha hecho la pega. A pesar, fíjate tú, de haber sido electa por arrastre de otro candidato a senador, que también es senador. Lo que es el resto de los senadores y los diputados de la región, especialmente de la provincia de Malleco, mudos. Ellos hablan de violencia cuando hablan, ellos no hablan de terrorismo, ellos hablan de delincuencia, ellos hablan de murió el trabajador agrícola, no dicen que fue asesinado. Ahora, ¿saben ustedes cuántos muertos pesan sobre la conciencia de Sebastián Piñera solo por concepto de los muertos ocurridos bajo hechos terroristas durante este gobierno que todavía no cumple 3 años? 9, de los cuales 7 son personas mapuche, que han sido asesinadas por ser personas que querían trabajar y emprender y no estaban dispuestas a doblar la rodilla frente a la FARC, es decir, bueno, casi lo mismo, frente a la CAM. 9 muertos. Sí, sí. Y eso la gente es bueno que lo sepa, ¿ya? Yo quería terminar con 2 puntos muy específicos que no puedo dejar de preguntarte. Cuando hace algunas semanas los camioneros pararon, nosotros pensamos que iba a ser una señal potente. Yo personalmente tengo la impresión de que se bajaron con promesas muy débiles. Algo pasó que el movimiento se bajó con promesas prácticamente incumplibles, de dictarse una serie de leyes que en definitiva no iban a solucionar nada, ¿ya? Esa como primera pregunta. Y la otra, te la tengo que hacer. ¿Qué te parece la actitud del gobierno frente a la presión del condenado Celestino Machi hoy día en un centro, en un resort, por un crimen tan atroz? Primero, paro de los camioneros. Segundo, Celestino Córdoba. Vamos en orden. Paro de los camioneros. Mira, uno de los dirigentes de los camioneros dijo que yo había hecho un show mediático, porque cuando ellos depusieron el paro, de verdad, cosa que no me pasa seguido en cámara, yo suelo llorar más de rabia que de pena. Y ese día era tanta la rabia que en un programa me quebré. Y este señor dijo que esto era un show mediático. Para mí lo que ellos hicieron fue un show, pero no mediático, fue un show inútil. El paro que hicieron los camioneros, la movilización que hicieron los camioneros, todos entendíamos que era por el problema de la violencia en la Araucanía que afectaba a todos, no solamente a los camioneros, no solamente a los choferes de camión, sino que a todos. Eso es lo que todos entendíamos. Todos ayudamos a que esa movilización funcionara. Nosotros, como gremio de agricultores de Victoria Malleco, estuvimos presentes todos los días de la movilización en Victoria. Nosotros, como gremio de agricultores Victoria Malleco, por el aporte de un montón de chilenos de distintas partes de Chile y de agricultores también, pero sobre todo de personas comunes y corrientes que aportaban básicamente por los llamados que hacíamos en los programas de YouTube y por Twitter y qué sé yo. Con esos dineros nosotros financiamos en Victoria la alimentación de todos los camioneros que estuvieron detenidos ahí, almuerzo, desayuno y cena. Siempre creyendo que los que estaban en la famosa comisión o mesa que tenían los camioneros estaban representando a todos. ¿Tú te imaginas cuál fue mi desilusión y mi sorpresa cuando vi lo que ellos acordaron? ¿Cuál de esas cosas realmente tiene utilidad? Para ellos, claro, les van a pagar los camiones que les quemen, o al menos la diferencia entre el valor del seguro cuando tengan seguro y el valor del camión. Pero todos esos proyectos de ley que ellos exigieron, tú sabes la cantidad de tiempo que se podrían llegar a demorar en siquiera pensar en poner eso en tabla. O sea, para mí fue triste ver cómo un grupo de dirigentes gremiales fueron capaces de
bajarse los pantalones frente a un gobierno como el que tenemos. Y tu segunda pregunta era respecto del supuesto machi, Celestino Córdoba, del asesino. La actitud del gobierno frente a la presión de este caballero. Del asesino Celestino Córdoba, porque para mí es un asesino, para mí un machi es una autoridad ancestral mapuche que merece respeto y que jamás se comportaría como se comportó ese hombre. Mira, te lo grafico en lo siguiente. Hace más de 60 días, casi 70 días, hay una agricultora de Victoria que, producto de la infinidad de atentados que ha sufrido, está en huelga de hambre. Fue tanta la presión que logramos ejercer que el ministro Víctor Pérez vino a verla a su casa en Victoria. La hizo esperar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero llegó. Y dentro de los 50 minutos en que estuvo con ella, y esto lo digo porque el vocero de ella lo hizo público, mirándola a los ojos le dijo dos cosas, después de escuchar todo el tema. Roxana, como hombre, como Víctor Pérez, porque yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre cristiano, le pido que usted deponga su huelga de hambre. Y a continuación le dijo, y como ministro del Interior, yo me comprometo con usted a enviarle una respuesta por escrito a su petitorio, el cual ya estamos estudiando, porque las palabras se las lleva el viento. Y se comprometió, eso fue un jueves, él puso la fecha para responder el día martes siguiente, que fue el martes de la semana pasada, y que obviamente la respuesta nunca llegó. Entonces, ese fue el comportamiento del ministro del Interior con una persona que es víctima de terrorismo. Para un asesino condenado por el Poder Judicial chileno e incluso pasando a llevar las decisiones tomadas por la Corte Suprema, hubo al menos 2 ministros que vinieron desesperados a la zona a tratar de lograr que este tipo pusiera su famosa huelga de hambre y que estuvieron dispuestos a negociar para que el tipo fuera a pasar el 18 de septiembre a su casa y después de eso para trasladarlo a un CET, que es un centro de estudio y trabajo abierto, que es como vivir en un campo, donde además, ojo, del bolsillo nuestro estamos financiando una cantidad no menor de gendarmes que tienen que estar dedicados a la protección de este personaje. Entonces, ¿qué opinión puedo tener de un gobierno cobarde y sin pantalones como este? ¿Qué opinión puedo tener de un ministro de Justicia que para mí representa lo más asqueroso de la cobardía? ¿Qué opinión puedo tener de un presidente de la República, de la institución de la presidencia de la República? Tengo mucho respeto, pero de una persona que es un traidor. Para mí no hay nada peor que la traición. Sebastián Piñera estuvo en una reunión antes de empezar su campaña a presidente que yo le organicé con víctimas de terrorismo en una casa particular. Y él en esa reunión, que grabó porque después la usó como parte de su campaña, se comprometió a tener firmeza contra el terrorismo, porque no podemos tener terrorismo en Chile. ¿Qué ha cumplido? No ha cumplido nada. Entonces, ¿qué puedo opinar yo de esta gente? Dime tú. Bueno, las conclusiones yo creo que quedan muy claras para la gente que te ha escuchado. Muchas gracias, Gloria. Un gusto. Bueno, gracias, esa defraudación la tenemos la gran mayoría que votó por él, que sacó una gran votación, gracias a que le confiamos. 2 veces nos falló, en el primer periodo y en el 2.0. Gloria, antes de terminar el programa, se nos hizo la hora cortísima. Hemos entendido el problema que ustedes tienen y que es de todos los chilenos, porque es muy probable que esto siga avanzando hacia el norte, hacia la capital primero y después hacia acá. Entonces, la verdad que yo creo que podríamos más adelante contar contigo para una nueva hora, porque la verdad cosas que ha sido muy interesantes. Sin embargo, me queda una última pregunta. La primera, ¿apruebo o rechazo? Yo ya sé ya la respuesta. Obvio. Rechazo.
Claro, pero ¿cuáles son tus razones para que convenza principalmente a la gente que está indecisa o a la gente que está en la prueba pero no sabe porque no entiende? Porque la verdad es que aquí hay un alto grado de ignorancia respecto de qué es una constitución, hasta qué es lo que contiene una constitución y qué es lo que soluciona los problemas de la agenda solidaria. ¿Qué le dirías? Mira, una constitución es básicamente un marco para que la cosa funcione de manera ordenada. El otro día alguien ponía un ejemplo. Si yo en un supermercado que está lleno de gente, en un minuto digo, cada uno llévese lo que quiera gratis, ¿tú te imaginas el desorden que queda? Horroroso, ¿no es verdad? Bueno, el supermercado tiene normas de funcionamiento. Precios puestos, filas para pagar en las cajas, tú no te puedes robar la mercadería, tienes un carrito, hay normas para que funcione. Lo mismo pasa con un país. En un país la Constitución es el órgano que permite que la cosa funcione de manera ordenada y que no quede el desastre, cada uno haga lo que quiera. Yo voto rechazo porque la Constitución requiere cambios, sí. Estoy de acuerdo con que requiere cambio, pero le estamos pagando a un Congreso para que haga eventualmente y estudie esos cambios. No necesitamos un nuevo cuerpo de personas para que haga algo que se puede hacer desde dentro. Y el mejor ejemplo, el 10%, pues. ¿Cuánto reclamaron del 10%? El 10% fue una reforma a la Constitución que salió entre gallo y medianoche y se demoró 2 segundos en salir. Todas las reformas se pueden hacer sin necesidad de partir de una hoja en blanco. Así es. Es mucho lo que se arriesga, digamos. Todos los derechos ya adquiridos se pierden porque empieza todo de cero. Y a todos nos gusta la libertad de la cual gozamos. Gloria, ha sido un tremendo programa. Te agradezco esta entrevista que te hemos dado. Yo creo que vamos a quedar pendientes para una nueva hora más. Y yo a mis amigos que están viendo esto, a los republicanos y a los que todavía están en la duda de ser republicanos, los invito a sumarse a nuestro proyecto político. Las cosas por su nombre, las cosas con el sentido común están en el Partido Republicano. Y @republicanos Tarapacá están las instrucciones para hacer eso. Y además, sabiendo cómo se comporta la clase política y sus boys, necesitamos apoderados. Así que también a la misma dirección, Republicanos Tarapacá. Bienvenido desde ya. Gloria, que tengas buenas noches, amigos míos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros, Gloria. Estén muy bien.